Buenos días, colegas. Soy el profesor Alberto Mancilla y esta vez para compartir con ustedes el examen de nombramiento que felizmente ha sido postergado para fines del mes de octubre. Esto nos da tiempo para poder, de alguna manera, prepararnos bien para el examen y poder ingresar, ¿no?, a la carrera magisterial. Vamos a tener en el transcurso de este mes y del próximo mes voy a ir colgando algunos videos, ¿no?, con respecto a estos exámenes de nombramiento, y además de eso habrá un curso, espero que sea a mediados de septiembre hasta mediados de octubre, para poder estar listos para el examen. En esta oportunidad les traigo unos problemas, ¿no?, de la subprueba de lógico-matemática, que creo yo que es aquella subprueba que nos da dolores de cabeza, pero no lo es tanto así, ¿eh? El examen es sencillo, es cuestión nada más de interpretar las preguntas adecuadamente. Esta pregunta que les estoy planteando corresponde al examen de nombramiento del 2019. ¿Qué cosa dice el problema? Dice: cada año los integrantes de un club de amigos llamados Bimbú eligen a su presidente siguiendo la regla que se presenta a continuación. El presidente debe ser alto y además gordo o calvo, pero no debe tener estas dos últimas características a la vez. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Un bimbuense alto, gordo y calvo puede ser elegido presidente. Un bimbuense alto, delgado y calvo puede ser elegido presidente. Un bimbuense alto, delgado y melenudo puede ser elegido presidente. Para poder resolver este problema, primero tenemos que basarnos en esta condición, ¿no? Nos dice que el presidente debe ser alto y además gordo o calvo, pero no debe tener estas dos últimas características a la vez. ¿Qué cosa significa esto? Primero que estamos en la parte de matemáticas, en este tema que se llama lógica proposicional, ¿ya? Y para ello tenemos que de alguna manera desmenuzar lo que nos están planteando para saber qué tenemos que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que entender del problema es lo que es una proposición, ¿no? ¿Qué cosa es una proposición? Bueno, pues una proposición es una oración que utilizamos siempre en nuestro lenguaje, ¿no?, en nuestra comunicación diaria. Una proposición es aquella oración que puede ser calificada, ¿no? Es una oración que puede ser determinada como verdadera o falsa. Esta proposición, que aquí aparece como una afirmación con sentido completo, constituye la forma más elemental de la lógica. Las proposiciones brindan información sobre un acontecimiento falsable, es decir, que puede ser falso o puede ser verdadero. Ejemplo: José está estudiando en la universidad. Esta es una oración a la cual le estamos denominando proposición porque puede ser calificada como verdadera o falsa. Entonces tiene esa estructura de sujeto, verbo, complemento, que nos va a dar, esa característica. Ahora, no todas las oraciones pueden ser proposiciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque no todas se pueden calificar. Por ejemplo, si hablamos de una pregunta es algo que uno quiere saber. Entonces, si yo digo, José estará en la universidad, entonces, y lo estoy planteando como una pregunta, no se puede calificar como verdadera o falsa, porque justamente la idea de las preguntas es averiguar sobre algo. Si yo emito un deseo, por ejemplo, si yo digo, me gustaría estar en la playa, tampoco es una proposición, ¿no? Simplemente es una oración
que lo que emite es un deseo. Por lo tanto, no se puede calificar. ¿Qué ejemplos podemos tener aquí? Bueno, pues acá aparecen proposiciones simples y proposiciones compuestas, ahorita lo vamos a ver. Y nos dice, por ejemplo, ¿no? La capital de Rusia es Moscú. Entonces, esta oración sí es una proposición porque podemos calificarla como verdadera, ¿no? O como falsa. Esta chica es mi amiga, lo mismo, ¿verdad? El hecho de que una proposición sea verdadera o sea falsa no la descalifica, ¿no? Por ejemplo, acá dice los animales carnívoros se alimentan de plantas. Esta es una proposición falsa, pero es proposición, no la descalifica. Ahora, todos estos ejemplos de esta primera columna del lado izquierdo son proposiciones simples porque solamente están emitiendo una condición, ¿no? Entonces, todas, por ejemplo, en la que sigue, mi nombre es Fabián, es solamente una proposición y nada más. En cambio, pueden existir proposiciones compuestas, como por ejemplo, la segunda, voy a empezar por la segunda, mi cuñado es arquitecto e ingeniero. Aquí hay dos proposiciones. Se pueden argumentar dos oraciones. Mi cuñado es arquitecto y mi cuñado es ingeniero. Entonces, se simplifica, ¿no? Conectándola con esta letra E, ¿no? Que reemplaza a la I, que viene a ser el conector general. Simplemente el hecho de colocar ingeniero ya me está dando la idea que es otra proposición, ¿no? Similar a la primera, ¿no? Mi cuñado es arquitecto y mi cuñado es ingeniero. Puedo poner también, ¿no? También mi cuñado es ingeniero. La siguiente dice, los aparatos tecnológicos son negros, blancos o grises. Igual se puede descomponer como los aparatos tecnológicos son negros, los aparatos tecnológicos son blancos o los aparatos tecnológicos son grises, ¿no? Si tengo hambre, pues cocino. La proposición será tengo hambre. La segunda proposición, yo cocino. Al juntarlas, ¿no? Con los conectores sí y pues, entonces le damos un sentido de unificación a estas dos proposiciones. Turquía es un país que se encuentra en Asia y Europa. No, el conector, otra vez, como en el caso anterior, viene a ser y, ¿no? Entonces diremos, Turquía es un país que se encuentra en Asia, Turquía es un país que se encuentra en Europa. ¿Ya? Estas son proposiciones compuestas. En el caso particular del problema planteado, dice, el presidente debe ser alto y además gordo o calvo. Hasta ahí tenemos tres proposiciones que se pueden desdoblar en estas tres que hemos puesto al lado derecho, ¿no? Dice, el presidente debe ser alto, ¿no? El presidente debe ser alto, va una. El además es el conector. Ahora otra vez repetimos, el presidente debe ser gordo, ¿no? Y por último, la letra O es otro conector y va a unir a el presidente debe ser calvo. Estas tres proposiciones deben tener un orden lógico, como lo que hemos visto en este enunciado, pero además debe cumplir con esta condición. Pero no debe tener estas dos últimas características a la vez, es decir, que no debe ser gordo y calvo, ¿no? Eso es lo que dice el problema. ¿Cómo resolvemos? Bueno, la primera condición o la primera proposición debe cumplirse sí o sí, porque eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, el presidente debe ser alto y además gordo o calvo, pero no debe tener estas dos últimas, no habla de la primera. Por lo tanto, la primera, el presidente debe ser alto, debe cumplirse en cualquier caso. Entonces, ¿cuáles son las dos únicas alternativas que se presentan? Que el presidente debe ser alto y gordo, o el presidente debe ser alto y calvo. ¿Ya? Gordo y calvo no pueden juntarse en una sola condición. A ver, ¿cuáles son las alternativas que nos dan? Dice, un bimbuense alto, muy bien, esa sí cumple, gordo y calvo. Entonces ya
hasta aquí nada más podemos observar de que esta primera opción no puede ser porque está juntando justamente las dos proposiciones que en el enunciado nos dice que no deben estar juntas, ¿no? Pero no deben tener estas dos últimas características a la vez. En la segunda dice un bimbuense alto, delgado y calvo puede ser elegido presidente. Muy bien, puede ser, ahorita vamos a explicar. Y la última dice un bimbuense alto, delgado y melenudo puede ser elegido presidente. Ojo que en la última no aparece ninguna de las dos condiciones que puede ser, es decir, gordo y calvo, no aparece. Pero, sin embargo, nos está diciendo el enunciado pero no debe tener estas dos últimas características a la vez. Eso significa que debe aparecer por lo menos una de ellas de todas maneras, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tercera opción tampoco puede ser. Es decir, nos queda solamente la B. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver. Nos dice un bimbuense alto, delgado. Delgado no está en observación, ¿no? Pero sí aparece la condición de calvo, es decir, alto y calvo sí aparece, no aparece gordo. Ahora, obviamente que si la persona no es gordo, tiene que ser delgado. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Un bimbuense alto, delgado y calvo puede ser elegido presidente. Como ven, es un problema solamente de interpretación, es bastante sencillo. Muy bien, entonces, como habrán observado en estos dos problemitas que les he traído, no es difícil el examen, ¿no? Solamente tenemos que seguir un orden lógico y si nosotros hacemos eso, pero también tenemos detrás de nosotros la teoría que nos va a ayudar a solucionar los problemas, no deberíamos tener ningún inconveniente. Muy bien, entonces, hasta aquí este video. Voy a traerles próximamente otros videos que nos ayuden a ir comprendiendo poco a poco los problemas que se plantean en el examen. No se olviden del curso que vamos a tener. Ya les informaré en cualquier momento cómo van a ser las condiciones, las bases y cuándo empezamos. ¿Listo? Ok, gracias. Nos estamos viendo.